sea para el Señor. Diga conmigo, yo y mi casa. Yo y mi casa Serviremos al Señor. serviremos al Señor. Debe ser la decisión de cada padre de familia, de cada madre, servir al Señor. Que todos sirvamos al Señor con alegría. Hace 45 años Dios me sacó de las fuerzas aéreas y me trajo a Guanare. Y desde entonces no he tenido un solo día de vacación. Todos los días predicando la palabra de Dios, enseñándole al pueblo, no solamente en las concentraciones, sino también por las casas, en los hospitales, allá donde están los enfermos mentales, llevando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo creo en este libro, yo creo en la Sagrada Escritura. Y aquí dice, en el Salmo 107, yo quiero que ustedes busquen el Salmo 107 conmigo. ¿Qué dice el Salmo 107, versículo 20? Yo me lo sé al pelo, yo me lo sé de memoria. Allí dice, Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Cuando yo leí eso y lo entendí, yo dije, ay, entonces hay que agarrar la palabra de Dios, y abracé la Biblia y dije, no, pero por fuera, el remedio por fuera, un remedio colgado aquí en el cuello no me hace efecto, tengo que tomarme el remedio. Entonces tengo que comerme la palabra de Dios para que me haga efecto en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, en la mente. Diga conmigo, Él envió su palabra y los sanó y los libró. ¿De qué los libró? De toda la ruina. De toda su ruina. Oiga, la palabra de Dios no solamente me sana el alma, el espíritu, el cuerpo, la mente, aparte de que me sana por dentro y por fuera, también me libra de toda mi ruina. No solamente hay ruina de dinero, hay ruina moral, hay ruina espiritual, hay ruina mental, hay ruina social. Un país, amados hermanos, como sucedió en las ciudades de Sodoma y de Gomorra, donde todos los hombres no querían nada con las mujeres, puro hombre con hombre. Uy. ¿Qué piensas tú de esa abominación, mi Juan? Es feo, es raro, es en contra de los principios espirituales y morales. Cuando la persona le da la espalda a la palabra de Dios, cae en la locura. Sí. La persona se vuelve loco cuando le da la espalda a la palabra de Dios. Una persona que lee la Biblia, ¿sabe lo que le dice el diablo a la gente? El diablo le dice a la gente, no lea la Biblia porque se va a volver loco. Mentira. El que se vuelve loco es el que no lee la palabra del Señor. Porque una persona que no lee la palabra de Dios es como un carro sin freno, como una motocicleta sin freno, como un burro que no tenga bozal, como un caballo que no tenga freno. Ahora yo le voy a preguntar al cielito, cielito, ¿cómo se puede manejar un caballo que si el jinete no tiene freno? ¿Cómo lo puede manejar? Díganme ustedes. No se puede manejar. Se desboca. Se desboca. ¿Cómo se puede manejar una moto? Le voy a preguntar a aquel que es avispado, el hermano Luis Eladio. A ver, Luis Eladio, pásamele el micrófono, Luis Eladio, brinca como un sapo. Vamos a ver, Luis Eladio, ¿cómo puedo yo frenar? ¿Cómo puedo frenar yo un avión si no tengo los frenos aerodinámicos? En el aire también los aviones tienen frenos aerodinámicos.
¿Cómo puedo yo reducir la velocidad para aterrizar si no tengo freno, hermano mío? No se puede, no se puede. Solamente un poquito nada más se sacan los flat, pero a gran velocidad no lo va a poder sacar los flat. Quiere decir que no puede frenar ese avión. Ese avión. Ajá. ¿Y qué sucedería si yo voy a 180 kilómetros por hora y mi carro no tiene freno? No se puede frenar tampoco, solamente que choque con algo o alguna rampa de freno. Si hay por allí, pero no se puede frenar tampoco ningún carro, ninguna moto. Ajá. ¿Y si me aparece una vaca por delante? Me la llevo por delante. ¿Y si se atraviesa una gandola? Me llevo la gandola por delante. No se O lo sea que lleva. ¿necesitamos freno o no necesitamos freno? Necesitamos freno, todos necesitamos freno. La palabra de Dios es el freno del alma y del espíritu. Esto me frena para que yo no sea un borracho. Esto me frena para que yo no le pegue a mi olfa. Esto me frena para que yo no diga mentira. Esto me frena para que yo no saque fiao, porque el fiao es una maldición. Sí. Esto me frena para que yo no tenga dos mujeres. Esto me frena para que yo no ande orgulloso, soberbio, creyéndome mejor que los demás pastores. No, Señor, ningún pastor es mejor que otro, porque todos nos vamos a morir y el que nos va a juzgar a nosotros se llama Papá Dios. Nosotros no podemos estarnos comparando. No, yo soy mejor que aquel porque yo tengo una radio y aquel pastor no tiene una radio. Y como aquel pastor no tiene una radio, entonces yo soy mejor que él. Le voy a preguntar a Ramoncito. Aquí tenemos el pastor Ramón Vega. Ese es amigo mío. Pastor, ¿será que un ministro es mejor que otro porque este tiene una radio y el otro no tiene radio? No, pastor, de ninguna manera. Todos delante de la presencia de Dios somos igualitos. El ministro que no tiene radio es porque Dios no le ha dado la radio, pero el que ha tenido las habilidades y que por tener la radio no es que él se va a creer más superior que el otro, aunque se crea superior, no es más superior que el otro, es delante de Dios es igual. Ajá, y los dedos de la mano son iguales. Le voy a preguntar al pastor Morle, vamos a ver, pastor Morle, los dedos de la mano son iguales. Le voy a preguntar al pastor Morle, que este sí es avispado, vamos a ver, pastor Morle, los dedos de la mano son iguales. No, hermano Puerta, cada uno tiene su nombre, cada uno pues tiene su nombre y bueno, no son iguales. No son iguales, ajá, y el dedo gordo, porque es grueso, es más importante que el dedo meñique. No es importante. Todos tienen una función. Cada dedo pues tiene una función y todos forman la mano para agarrar. Ajá, y ¿será que a mí me duele más el chiquito porque es chiquito si me doy un martillazo en la uña? No, hermano Puerta, el dolor todo va para el cuerpo. Si uno se aporrea, le duele al cuerpo. Si uno se corta, le duele al cuerpo. Entonces, son diferentes, pero todos funcionan para un mismo. Pastor, así somos los ministros de Dios, ¿verdad? Bueno, nosotros los ministros de Dios todos servimos al Señor. Servimos al Señor. Nosotros no podemos decir, por ejemplo, aquel ministro es más importante porque tiene un carro nuevo y este anda en bicicleta. ¿Podrá eso marcar la diferencia, pastor? No, de ninguna manera. El que tiene un carro, pues gloria a Dios, y el que tiene una bicicleta, le damos la gloria a Dios, pero todos servimos al Señor. Ajá, y si hay otro un campesino que anda a pie, pero también es pastor, ¿será que el pastor que tiene bicicleta es más importante que el pastor campesino que anda a pie? De ninguna manera, hermano Puerta, de ninguna manera. El que tiene el carro, el que tiene la bicicleta y el que anda a pie, todos somos iguales en la presencia de Dios. Antonio, vamos a preguntarle ahora al pastor. Gracias, pastor. Ustedes se la están comiendo, me están respondiendo 100%. Si yo fuera un maestro de escuela, les pondría 99 puntos. A cada uno le pondría 99 puntos. Y el 100 lo dejaría para el Señor. Pero a ustedes les pondría 99 puntos. Vamos a ver. Pastor Antonio, ¿será que mi Juan, porque tiene
oportunidad de hablar en el cielito, de hablar en los matutinos. ¿Será que mi Juan es el pastor más importante que el otro pastor que está en el campo, que no tiene radio ni tiene televisión? No, mi hermano Puerta, yo pienso que todos somos iguales. Delante de Dios, todos somos una sola persona. Y lo importante es ser sencillos. Cuando nos mantenemos sencillos en el Señor, Dios nos hace crecer. Pastor Antonio, y si mi Juan, por ejemplo, sale del matutino con el pecho soplado como una paloma, si sale de aquí del matutino soplado como una paloma, porque él habló en el matutino y el pastor del campo no habló en el matutino, y él anda soplado como una paloma, y alguien le dice, hermano, ¿qué tiene? Que lo veo así soplado como una paloma. Pavo real. Es que yo hablo todos los días en el matutino. ¿Cómo se vería mi Juan si anduviera así soplado como una palomita? Pienso, mi hermano Puerta, que hay que ponerlo en disciplina porque ¡Gloria! ¡Sí es! No, dele duro ese Juan soplado. somos todos iguales y es necesario mantenernos sencillos para que Dios nos siga bendiciendo. Yo pienso que nuestro hermano Juan, Dios lo ha bendecido de una manera especial en ponerlo en la misión 5 como pastor. Y si él se mantiene sencillo, creo que Dios le va a honrar de una manera especial. Amén, 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 Bueno, amén. yo le voy a preguntar ahora a nuestro pastor anciano, porque Ese sí es avispado. el pastor anciano, él sabe lo que dice Isaías capítulo 65. Pastor, ¿será que usted me hace el favor de buscar Isaías 65? Mire, nosotros vamos a buscar Isaías capítulo 65. Y aquí en el 65, versículo 5, aquí están los pastores soplados. Estos son pastores soplados, eran unos sacerdotes que habían en Israel y se soplaron. Ellos se soplaron, se creían mejor que los demás porque ellos estaban en Jerusalén y los otros pastores estaban por allá en los ejidos, en los campitos, estaban por allá lejos, bien lejos de Jerusalén. Entonces los que estaban en Jerusalén se sentían soplados, se sentían mejor que los pastores de los ejidos. ¿Cómo le decían los pastores de Jerusalén a los que venían de los campos, a los pastores que venían de los campos? ¿Cómo le decían, pastor? Léame el versículo 5. Isaías 65, versículo 5. Aquí están los pastores soplados. Que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. ¿Qué entiende usted ahí, pastor? Explíquenos. A mí me gusta que los pastores me expliquen para que todos aprendamos. Vamos a ver, explíqueme, pastor. Cielito, tenga la Biblia ahí, porque de repente brincamos con el micrófono y los ponemos a ustedes a que nos expliquen también, porque de donde menos piensa uno, salta la liebre. Bueno, aquí había un problema de jactancia en la vida de los sacerdotes. Ellos se creían mejores que los demás. Posiblemente el orgullo los había invadido de tal modo que ya no se acercaban a los demás sacerdotes o no se acercaban a los demás hermanos de ellos porque se creían superiores. Había en ellos un espíritu de superioridad. Pensaban que ellos tenían las mejores palabras, que ellos tenían los mejores conceptos, que ellos tenían la mejor forma en la vida sacerdotal. Yo pienso que estas personas estaban desviados de todo lo que tenía que ver con la humildad y la sencillez que debe tener un ministro de Dios. Se creían superiores por la jerarquía que tenían. Yo creo que nosotros todo el tiempo así alcancemos puestos, debemos mantenernos en la humildad de Dios. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. ¿Qué ve usted ahí, pastor Cáceres? Acá el versículo dice que estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Esto realmente es una de las cosas que enferma al hombre cuando se cree superior, cuando la persona se cree de que él lo ha alcanzado todo y de que él es más santo, entonces comienza a mirar con desprecio. Y esto es lo que está sucediendo en este versículo, donde dice, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Ahora, ¿qué dice el Señor acerca de estas personas? Dice que arden todo el día en su furor. Ajá.
son como nubes sin agua, son como nubes sin agua, son como un fogón por ahí, echando humo todo el día, echando humo, consumiéndose. Es como la leña que se va consumiendo hasta que se acaba el troncón. Allá está una dinamita. Yo como que estoy viendo a la hermana Lady Mar por allá. Acérquese por aquí, hermana Lady Mar, porque nosotros estamos analizando la palabra de Dios. Yo estoy seguro que hoy hay millones y millones de personas en Venezuela y el mundo que están pendientes. ¿Qué irá a decir el hermano Puerta hoy en el matutino? Vamos a ver qué dice el hermano Puerta. ¿Con quién está el hermano Puerta? Si el hermano Puerta está con este bando, mire, yo estoy con Jesucristo. Amén. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Respetamos a las autoridades porque así nos ordena el Señor. La Biblia dice que debemos orar por nuestros gobernantes. ¿Por qué debemos orar por nuestros gobernantes, hermana Lady Mar? Porque la Biblia dice para que vivamos quieta y reposadamente, para que haya paz, para que haya tranquilidad. Es nuestra responsabilidad como ministros de Dios, como pueblo de Dios, orar por la persona que Dios ha permitido que esté en un lugar de eminencia, como presidente de la República, como alcalde, gobernador, estas personas que nos presiden territorialmente en un estado, en un país, porque así lo ha permitido el Señor. Y debido pues a este proceso electoral que estamos viviendo, pastor, consideramos, en mi criterio muy personal, considero que fue un proceso que se llevó en completa paz, en completa tranquilidad, en completa calma, porque también pues como venezolana ejercí mi derecho al voto y porque la Biblia también nos los especifica que estemos sujetos a las leyes terrenales para poder exigir nuestros deberes. Anoche compartía con mi familia y con unos hermanos, estaba en la casa con mi madre y mis hermanas, y yo les decía a ellas, permita Dios que no suceda una desgracia, una tragedia en nuestro país, y compartía con una amiga que es cristiana, le decía, tenemos que orar para que la paz de Dios reine sobre Venezuela, porque así como se efectuó este proceso electoral, para que todo termine en paz, para que todo termine en tranquilidad. Venía compartiendo con el señor que me trajo esta mañana al matutino, un taxista, venía con mis hijas y yo compartía con él, yo le decía, mi pastor Puerta siempre dice que los que ganan en las guerras no es un bando ni es el otro bando, sino los que venden las armas, los que fabrican las armas, los que venden las bombas, los que venden las granadas explosivas, toda esa serie de cosas, porque de este lado y del otro lado van a quedar madrecitas llorando por sus hijos, quedará una esposa desconsolada llorando por su esposo, quedarán unos hijos quizás frustrados, sí, sin padres, llorando. Entonces llamamos como ministra de Dios con toda responsabilidad. Lo que digo es mi propia responsabilidad, no me lo ha pedido el pastor Puerta, como venezolana, como cristiana, como pastora, hacemos un llamado a la paz, a la tranquilidad en nuestra ciudad, en nuestro país Venezuela, donde llega esta señal a los países que nos rodean también, porque hay venezolanos. Nosotros como pueblo de Dios debemos de estar orando para que esto cese, para que hayan buenas informaciones, para que ya no se den esas malas informaciones que hay personas que están tratando de desestabilizar el país. Por el amor de Dios, vivamos quieta y reposadamente, estemos tranquilos, estemos en paz. Me llamó mucho la atención ayer en la tarde el que fue electo como presidente de la República, el ciudadano Nicolás Maduro. Ayer en su rueda de prensa él decía, pido a Dios que me dé sabiduría para gobernar y pido al Cristo Redentor que dirija cada uno de mis pasos para que todo lo que yo haga sea de bendición para el pueblo, para la nación. Bendigo al presidente por esas palabras, y si lo hubiese dicho el otro candidato que hubiese quedado elegido, también le bendeciría de igual manera, porque esas son las palabras. Considero, pastor Puerta, que así tiene que ser una persona que esté en eminencia, poner a Dios por delante para que la nación avance. Nosotros como pueblo de Dios orar,
ofrecer sacrificio para que cese la violencia. Anoche yo dormí preocupada pidiéndole a Dios, Señor, para que no haya derramamiento de sangre, para que la violencia se vaya de nuestro país, porque eso es lo que quiere el diablo. Dios ha delegado a través de nosotros la paz. Pastor Puerta, considero que ese micro que se va a comenzar a transmitir, sé que va a causar un gran efecto, no solamente en el pueblo de Dios, sino en el pueblo inconverso, que no conoce a Dios pero que nos sigue, porque hay muchas personas que no han reconocido a Dios pero que siguen, respetan y tienen un temor acerca del pueblo de Dios y a Dios, porque le han oído hablar de ese Dios maravilloso el cual nosotros decimos todos los días. Entonces sé que ese micro va a causar un gran impacto, y permita Dios que muchas personas que están en las calles, cuando oigan esto, sientan el temor de Dios y no salgan a las calles a manifestar, sino que yo creo que la mejor manifestación que pudo hacer Venezuela, Pastor Puerta, fue el día domingo a través de nuestro derecho al voto. Entonces pedimos a nuestro Dios, por eso nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos conforme a la palabra. Por eso pedimos por los que están en eminencia, para que el país pueda vivir en paz, para que el país pueda vivir en tranquilidad, sabiendo, como le decía yo al señor del taxi, que la paz, la verdadera paz, no la da ningún hombre, no la da ningún presidente, no la da ningún gobernador. La paz solamente la da Jesucristo. Y lo que estamos viviendo para la iglesia, sabemos que son tiempos finales, son tiempos proféticos, y esto más bien tiene que llenarnos a nosotros de alguna manera, porque entendemos a las palabras de que Cristo está a la puerta y de que su venida cada día está más cerca. Así que a mantenernos, los padres, las madres de familia, vamos a estar tranquilos. Yo creo firmemente, cielito, cielote, de que Dios el día de hoy va a resolver esta situación, que Venezuela está en las manos de Dios. La mayoría del venezolano o la gran parte de nuestro país, Venezuela, está llena de un pueblo que sirve a Dios, y cada una de nuestras plegarias van a llegar a la presencia de Dios para que Venezuela siga avanzando y sea un país en potencia, pero en las manos del Señor. Que Dios les bendiga. Toda la gloria sea para el Señor. Usted sabe, cosa triste, cuando no hay profecía, cuando no hay palabra de Dios. Cuando no hay palabra de Dios, la gente está en el caos, porque lo que necesita el mundo es palabra de Dios. Payasos hay en todas partes, aparte de los circos. Payasos hay en todas partes que quieren arreglar el mundo, que quieren cambiar el mundo. No, vámonos para Venezuela para arreglar las cosas. Arréglenlas allá en su país, que bastantes problemas tienen en su país. Yo soy una persona que ando por las naciones, que conozco, mis amados hermanos, lo que hay en el mundo. Yo no soy ningún morrocoy agarrado ahí con un sombrero. No, yo morrocoy no soy, ni agarrado con sombrero. Soy una persona que ha andado por el mundo, por las naciones, y sé cómo viven en los países, esos países muy desarrollados, grandes países desarrollados. Yo sé cómo viven en Estados Unidos, yo sé cómo viven en España, yo sé cómo viven en Inglaterra, yo sé cómo viven en Francia, yo sé cómo viven en Italia, yo sé cómo viven en Suiza, yo sé cómo viven en Holanda, yo sé cómo viven en Dinamarca, yo sé cómo viven en Suecia, yo sé cómo viven los países árabes, yo sé cómo viven los egipcios, yo he estado en Kuwait, yo sé cómo viven en la India, yo sé cómo viven en Rusia. No vengan a meternos cuentos de camino y a decirnos que ustedes tienen un paraíso. Paraíso es el cielo. Y paraíso es Venezuela. Sí, señor. Aquí Así cabemos todo. Aquí no se maltrata al que viene de Europa, el que viene de Canadá, de Estados Unidos, de África, China, de Colombia. Aquí no se maltrata a los chinos, a los rusos. Aquí no se maltrata a nadie. En Venezuela cabemos todos. Después del cielo, el único paraíso que hay en el mundo se llama Venezuela. Así es, así es. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay un versículo en la Biblia que dice, el que pasando se deja de llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que agarra un perro con mal de rabia por las orejas. Ya se lo voy a repetir. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que agarra un perro con mal de rabia, o a un tigre, o a un león, lo agarra por las dos orejas. ¿Qué puede pasar con una persona que agarra un tigre o un perro con mal de rabia y lo agarra por las dos orejas y el tigre quiere morderlo, pero él lo tiene agarrado por las dos orejas? ¿Qué puede suceder al final del día? Pastor anciano, voy a preguntarle al pastor anciano, porque a mí me gusta hablar con el pastor anciano, porque el pastor anciano es el jefe de la ciudad, el responsable de la paz aquí en la ciudad. Amén, somos nosotros los pastores. Los pastores no pueden andar embochinchados por ahí levantando pancartas, insultando al gobierno, insultando a la oposición. No, señor. ¿Cómo se vería el pastor anciano si anduviera por ahí con una escoba por ahí, para arreglar a Venezuela con una escoba, dándole escobazo a la gente en la calle? ¿Cómo se vería el pastor anciano si anduviera con una escoba por ahí, armado con una escoba para arreglar a Venezuela? ¿Cómo te verías tú, pastor? Oye, bien mal, me vería como una persona insensata, que no tiene sabiduría, porque los pastores debemos es orar y clamar por los que están en eminencia y por los que andan formando disturbios, para que cesen ya y vayan a la paz, porque el Señor es el único que quita y pone reyes. Por lo tanto, si Dios es el encargado de hacer esas cosas, ya Dios eligió a través democráticamente, como el pueblo eligió, entonces creemos que es Dios que está en el asunto. Entonces, ¿por qué hay personas que causan disturbios? Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer el llamado a la gente, para que la gente tenga prudencia, para que las personas no anden con pleitos, que no se estén tirando unos a otros, sino que busquen a Jesucristo, que Él es el único que les puede ayudar. Yo anoche en el culto de oración que hacemos todos los lunes en la iglesia, hablé con los hermanos y les dije, yo no quiero ver ningún hermano de la iglesia metido en dificultades. Usted lo que tiene es que orar, sea quien sea, usted tiene que orar, porque el Señor nosotros nos ha llamado es a tener paz, no a estar con problemas ni a estar peleando con la gente, sino tratar por todos los medios de tener la paz del Señor y hacer que los demás vean que en nosotros está la paz de Cristo. Toda la gloria sea para el Señor. Yo les estoy diciendo que donde falta la palabra de Dios, la gente se desenfrena. Se locura. La Biblia dice, donde no hay dirección sabia, el pueblo caerá. ¿Quién es el director espiritual en un barrio, en un pueblo, en un caserío, en una ciudad? ¿Quién es el director espiritual? El pastor. El pastor es el que tiene la voz de Dios, porque el pastor tiene la Biblia, el pastor conoce la Biblia y el pastor vive la palabra de Amén. Dios. Cada pastor tiene que tener una sola mujer. Es obligatorio que el pastor tenga su mujer. Un pastor sin mujer se ve raro, se ve sospechoso. El pastor tiene que casarse, tiene Amén. que tener mujer. ¿Cómo va a andar un pastor por ahí solitario como el Samuro? No. El pastor tiene que tener su hogar, tiene que tener sus hijos. La Biblia dice que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia del ¿cómo va a Señor? cuidar de la iglesia, del pueblo de Dios? El pastor tiene que tener un hogar, y donde quiera que va el pastor tiene que andar con su mujer y tiene que presentar a su mujer donde quiera que va. Mi pobrecita Olfa me ha acompañado 44 años, está por allá un poquito, marcha, está en mínimo. Pero Dios me la está parapeteando, ya yo la veo mejor. Hermano, pero esa mujer me ha acompañado para todas partes.
es Toda la andado vida. conmigo por todas las naciones. Y yo bendigo a Dios porque es una guanareña. Me salió bien la guanareña. Le recomiendo al que no tenga mujer aquí en Portuguesa, mire, no vaya a buscar por fuera, busque una portugueseña. Yo las recomiendo, son especiales. ¡Uria! Que Dios las bendiga, que Dios las bendiga. Hermano, cuando falta esto que tengo aquí en la mano, cuando falta la palabra de Dios, el pueblo se vuelve loco. El pueblo se desenfrena. ¿Sabe usted lo que dice el Salmo 85, versículo 8? Esto se lo voy a pedir a mi Juan, que a mí me gusta oír a mi Juan, porque mi Juan explica bien. Vamos a ver. Salmo 85, versículo 8. Le toca leerlo al cielito. Cielito, léame Salmo 85, versículo 8, cielito. Escucharé lo que hablará Para Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. No te oí, cielito, levanta la voz en cuello. Vamos a ver, ¿cómo dice Salmo 85, versículo 8? Los que me están oyendo en España, los que están retransmitiendo allá en la Tierra Santa, los que me están oyendo en cualquier parte de Venezuela o del mundo, copien ese versículo, porque como a las 12 de la noche me dio el Señor el mensaje que ya está sonando en toda nuestra radio, ya está sonando en toda Venezuela. Aleluya. Esta anoche, a la medianoche me dio el Señor el mensaje, y a las 3 de la madrugada me llevó el Señor para escribir, amados hermanos, el complemento, lo que tengo que ponerle en la mano a nuestros gobernantes y a la oposición. El Señor me dio la palabra, y esa palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Léeme el versículo, mi Juan, y me lo vas a explicar. Amén. Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Está bien claro, está bien específico el versículo cuando dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Lamentablemente hay gente que tiene tiempo para oír noticias, tiene tiempo para leer el periódico. En la mañana la gente se despierta buscando, corriendo para irse a donde venden los periódicos para leer qué sucedió, qué está pasando en el mundo. Pero lamentablemente no tienen tiempo para oír a Dios, para oír la palabra de Dios. Y es allí donde vienen las locuras, es allí donde se cometen los peores errores y locuras en una nación. Al hecho de darle un disparo a otro y pasarle un carro por encima y este se levanta contra aquel. Y bueno, una locura lo que se vive cuando la gente se olvida de la palabra, cuando la gente se olvida de Dios. Hijos contra los padres, padres contra los hijos. Y cuántas cosas se cometen. Locamente se actúa cuando la gente no tiene tiempo para oír la palabra de Dios, para oír la explicación de la Biblia, para oír lo que Dios quiere decir a través de su palabra. El pueblo de Israel, mientras estuvo Moisés con ellos, que recibía la palabra de Dios y les trataba de inyectar la palabra, de meterles la palabra, pues el pueblo andaba allí. De vez en cuando se desviaban, pero se mantenían en el carril. Cuando Moisés se alejó y se fue allá al monte a ayunar y a escribir la palabra de Dios para traérsela al pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Lamentablemente, hermano, el guía espiritual que había quedado allí, bueno, se desenfrenó igual que ellos. El sacerdote se desenfrenó igual que ellos e hizo lo que el pueblo le estaba pidiendo, e hizo lo que el pueblo quería que hiciera. El sacerdote tiene que mantener la palabra. El sacerdote tiene que mantener la voz de Dios, la palabra de Dios. Cuando el sacerdote se va para un bando o para el otro, se desenfrena el pueblo, se desenfrena. ¿Y por qué? Porque el guía pues es el que recibe de Dios, pero si el guía se deja llevar por un bando o por el otro, hermano, lamentablemente va a parar en loco igual que el pueblo. Se ve muy feo una persona
guía espiritual, un pastor agarrando una perolita para dar cacerola o para andar por ahí detrás de una marcha. Que el Señor reprenda al diablo. Vamos Amén. a mantenernos en el sitio de honor que Dios nos ha dado. ¿Qué sucedió con el sacerdote Aarón? Bueno, se desenfrenó igual que el pueblo, y cuando Moisés bajó con la palabra de Dios en la mano para que el pueblo siguiera oyendo la palabra de Dios, se dio cuenta que el pueblo estaba loco, cometiendo locura. Habían levantado una estatua, una imagen, y estaban adorando a la imagen y dando vueltas y brincando y danzando frente a la estatua, frente a la virgencita, frente a los dioses paganos. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. ¿Qué sucedió? La ira de Dios vino sobre ese pueblo, sobre esa nación, y murieron un poco de gente allí. Y bueno, Dios permitió que el sacerdote no muriera, pero más adelante murió también por todas esas cosas que había cometido. Que Dios nos ayude para mantenernos con la palabra de Dios, para oír la palabra del Señor. Es tiempo de oír la palabra de Dios. Y atención a los evangélicos, atención al pueblo creyente, atención al pueblo que lee la Biblia y que se deja guiar por Dios. Fíjense lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2. Me gustaría leer estos versículos, porque esta es la posición del pueblo, de la iglesia de Dios, y ojalá sea la posición de toda Venezuela. Fíjate lo que dice la palabra en el versículo 1 en adelante de Primera de Timoteo capítulo 2. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Repito esa parte: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Aquí está la posición de un pastor, aquí está la posición de la iglesia. Muy bueno el consejo que le dio el pastor David a su rebaño. Es así. Todo pastor, yo creo que tiene la obligación de indicarle al pueblo cuál debe ser la posición. Nosotros no podemos andar dando ni cacerolazo, ni andar detrás de hombres por allí, ni de un bando ni del otro. Aquí ninguno de los dos bandos. Debemos mantenernos en la línea, mantenernos en la posición espiritual. ¿Por qué? Porque el barrio te conoce como evangélico, como creyente. Y entonces, si tú te vas para un lado o para el otro, lo más probable es que vaya a haber división también entre el pueblo del Señor. Que Dios nos ayude y que nos mantengamos en oración. Nosotros estamos de campaña, y allí mismo anoche hicimos un clamor por nuestra Venezuela y le pedimos a los vecinos que por favor no se pusieran a estarle dando a una olla o a cualquier otra cosa. Quédese tranquilo. ¿Por qué? Porque aquellos por allá, hermano, especialmente los que incitan a estas cosas, se pierden. Y entonces queda el pueblo matándose unos con otros. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Y eso es lo que quiere Satanás, que el Señor lo reprenda. Que el pueblo, en vez de estar oyendo a Dios y de estar en paz, como dice aquí la Biblia, que se estén matando unos con otros. Dios nos ayude. Toda la gloria sea para el Señor. Cuando falta la palabra de Dios, cuando escasea la palabra de Dios, cuando no hay palabra de Dios, el pueblo se desenfrena, el pueblo se vuelve loco. Anoche, a la medianoche, vino la palabra de Dios sobre mí. Inmediatamente me comuniqué con el hermano Javier Medina. Tenemos que grabar inmediatamente. Vamos a grabar el micro que Dios está enviando para toda Venezuela. Se necesita la voz de Dios. Amén, amén. Voz de Dios, voz de Dios, voz de Dios y no de hombre. Mire lo que sucedió cuando iban 14 días sin comer. Habían naufragado, mis amados hermanos, estaban perdidos en una tormenta. Hechos capítulo 27. Ya tenían 14 días sin comer. Y mire lo que sucedió. Cuando a Dios le plació
envió su palabra al apóstol Pablo. No le mandó la palabra al capitán del barco. No le mandó la palabra al dueño del barco. Así como en el tiempo antiguo habían videntes en el pueblo de Israel, en el tiempo antiguo habían profetas que buscaban la palabra de Dios para traerla al pueblo. Cuando el pueblo caía en desgracia, cuando el pueblo caía en sequía por la idolatría, por darle la espalda a Dios, el profeta buscaba la respuesta en el Señor. No culpaban a las nubes, no culpaban al viento. No, es que las nubes no tienen agua, no es que el viento se llevó el agua. No. Ellos buscaban el rostro de Dios. Aleluya. Para que Dios le diera la respuesta. Inmediatamente Dios le habló al profeta Elías y le dijo: están en esa condición porque han hollado mi palabra, me han dado la espalda a mí y por eso están en esa condición. Preséntate al rey y dale mi palabra al rey. Y delante del rey vas a hacer una oración y yo te voy a respaldar y yo te voy a mandar la lluvia por tu palabra. Cuando tú me digas que mande agua, voy a mandar. Tenían 3 años y medio sin ver una gota de agua. Y el profeta oró delante del rey, delante del pueblo. Y cuando el profeta oró a Dios, hermano, Dios mandó fuego y detrás del fuego mandó lluvia, mandó agua. Y el rey se dio cuenta que la palabra de Dios no la tenían los sacerdotes. La palabra de Dios no la tenía el rey. La palabra de Dios no la tenía el pueblo. La palabra de Dios está en la boca de nosotros, los siervos y las siervas. Aleluya. Del Dios vivo, del Dios vivo, del Dios altísimo. No un Dios de papel que se carga en el bolsillo. Aquí está mi Dios, aquí está mi Cristo. Pues ese Cristo no funciona. Amén. Ese Cristo no le va a responder a usted cuando usted esté en problemas. El Cristo que responde es el Cristo resucitado. Amén. El Cristo de la Biblia. El Cristo que tiene los brazos extendidos hacia toda la humanidad. No es el Cristo de los evangélicos, es el Cristo de Dios el Padre, que lo envió a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Aleluya, así es. Yo estaba perdido, ese Cristo vivo me salvó, ese Cristo resucitado está dentro de mí y me habla y me da la palabra así como se las da a ustedes, amén, pastores, amén. porque no me creo mejor que ninguno de ustedes. Así como Dios habla por mi boca, habla por la boca de cualquier creyente. Dios no tiene favorito, Dios no tiene favorito. El que lo busca lo encuentra. La Biblia dice en Jeremías 29:13, digan conmigo: me buscaréis y me hallaréis. Me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque me buscaréis de todo vuestro Si el corazón. borracho busca a Dios, ¿lo encuentra o no lo encuentra? Claro que sí lo encuentra. Si el borracho busca a Dios, lo encuentra. Si la prostituta busca a Dios, ¿lo encuentra o no lo encuentra? Lo encuentra. Amén, sí, Lo encuentra. Si el brujo busca a Dios, ¿lo encuentra o no lo encuentra? Lo encuentra. Si el ladrón busca a Dios, ¿lo encuentra o no lo encuentra? Lo encuentra. Habían 2 ladrones al lado de Jesucristo en la cruz del Calvario. Mientras que uno se burlaba, el otro clamó al Señor y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor a ese tronco de ladrón? ¿Qué le dijo, mi Juan? De cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo En el paraíso. paraíso.
ese mensaje que Dios me dio para todo el pueblo de Venezuela y del mundo, porque los ojos del mundo no están sobre los Estados Unidos. Los ojos del mundo están sobre Venezuela, porque de Venezuela está saliendo la palabra de Dios para toda la tierra. ¡Aleluya! Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Cuando Dios me da una palabra, no es para que yo me la trague. Cuando Dios me da una palabra es para que yo la comparta, mis amados hermanos, con la humanidad. Gracias a Dios, ya esa palabra está en toda la tierra. ¿Quieres hablarle un poco acerca de la grabación, mi Juan? Claro que sí, papá, muy bonita. Aquí yo la tengo esta mañanita, pues, como a las 7:15, hicimos esta importante grabación de lo que ya está sonando en toda la tierra, está sonando en los países, en nuestras emisoras a nivel nacional, y la vamos a preparar también para televisión. Ya se hizo para la radio, ahora pues la vamos a preparar para la televisión. De todas maneras, vamos a pedir un micrófono ahí para... No, vamos a pedirle a Javierito que me la traiga. Javier Medina, por favor, si nos está oyendo ahorita, de todas maneras yo lo llamo para que nos las traiga y vamos a oírla. Muy bonita la grabación. De todas maneras, vamos a continuar con algo más del matutino y ya vamos a poner esta grabación que se ha hecho y que está sonando en toda la tierra. Una de las cosas que impresiona, ¿Puedes papaito? explicarle el contenido? Sí, el contenido es la bendición que manda el siervo de Dios para que haya paz sobre nuestra ciudad y reprendiendo, me llamó mucho la atención ahí, reprendo a Satanás, que quiere pues dividir al pueblo, ¿no? Satanás, Que el así Señor, te digo, Señor te reprenda. fuera de aquí en el nombre Amén. de Jesús. Amén y Amén. amén. Que Porque reciban al la diablo hay paz. que hablarle como un perro. Tú tienes que ordenarle que se vaya para que se vaya. Y este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hoy, cielito, me vas a acompañar. Cielote, me vas a acompañar. Los pastores que me están oyendo me van a acompañar. Los alcaldes, los gobernadores, los ministros, el presidente. Todo el que me está oyendo, vamos a ayunar. La Biblia dice que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Cuando el pueblo ayuna, el diablo se mete el rabo entre las piernas como un perro sarnoso, como un perro regañado, y el diablo se va avergonzado. Hoy ustedes me van a acompañar en el ayuno y mañana me van a acompañar en el ayuno. Tienen permiso para comer en la tarde. Mañana volvemos a ayunar todo el día. Pasado mañana volvemos a ayunar todo el día. Y si tenemos que ayunar 100 días, 100 días ayunaremos. Amén. Por la paz de mi país, por la paz de Venezuela, por la paz de mis paisanos, por la paz de esta gran nación. Aleluya. Esta es una nación muy querida por Dios. Estamos, amados hermanos, en la buena con Dios. El Señor quiere mucho, pero mucho a Venezuela, porque donde quiera que se predica la palabra de Dios, los venezolanos salen con hambre y con sed a recibir la palabra del Señor. Pastores, ustedes son testigos que estoy hablando verdad. Donde quiera que se predique el evangelio en Venezuela, la gente sale corriendo a recibirlo. No sucede así en los Estados Unidos, no sucede así en Colombia, no sucede así en Israel, no sucede así en España. En ningún otro país del mundo hay el hambre y la sed de Dios que tiene mi pueblo, así es, mis hermanos y mis paisanos venezolanos. Que Dios te bendiga, Venezuela. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, mi patria Amén. querida. Amén. 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 No hay otro país en el mundo donde haya tanto amor por la palabra de Dios. Y estoy incluyendo a todas las naciones, inclusive a mis hermanos judíos.
El Señor dijo acerca de Israel, dígalo conmigo, este pueblo Este pueblo de labios me honra. de labios labios me me honra, ¿Y qué más dice? pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir eso, hermana Lady Mar? Pastor Puerta, que muchas personas creen honrar a Dios, pero su corazón, sus hechos demuestran que es todo lo contrario. Pero una vez más certificamos, pastor, con sus palabras. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Siento ganas de llorar, no por lo que está sucediendo, sino por lo que creo, por lo que veo que Dios va a hacer en nuestro país, que estas cadenas van a ser rotas. Amén. Creo que la bendición de Dios, reprendemos y echamos fuera esos falsos profetas que han declarado palabras proféticas de desastre sobre Venezuela. Una vez más testificamos que Venezuela es de Cristo, Venezuela es para Cristo, y que el pueblo que sirve a Dios aquí en Venezuela, desde este momento nos levantamos para levantar nuestra voz en cuello y clamar a Dios por nuestro país, por la paz, la tranquilidad de Venezuela. Pastor Puerta, declaramos la bendición de Dios sobre Venezuela, sobre los niños, los jóvenes, los ancianos, sobre las autoridades, que vamos a salir airosos, victoriosos por esta cuestión transitoria que está viviendo Venezuela, que Dios nos va a sacar en victoria y que el nombre de Cristo va a ser elevado, que la bendición de Dios caiga sobre Venezuela desde este momento. ¡Aleluya! El satelital en el satélite venezolano con la ayuda de Dios. Amén. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén. Amén. La Biblia dice que a los que amamos a Dios todas las cosas Nos nos ayudan a bien. Dios ha permitido todo este bochinche para que su palabra salga por el satélite Amén. venezolano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Explícamele un poquito acerca del proceso. ¿Cómo fue la orden? ¿Cómo Ok, fue la grabación, mi Juan? Porque la gente tiene que saber cómo salen las cosas, de dónde vienen. No vienen del aire, no vienen de las nubes, no, señor. ¿Cómo fue el trabajo de la grabación, mi Juan? Bueno, papadito, primero y principal, el soplo divino que usted recibió de Dios para anotar eso que se está grabando, porque una cosa es sentarse ahí a grabar de la cabeza, de la mente o de un libro por allá, y otra cosa es grabar lo que viene directamente de Dios, ¿no? Usted recibió eso anoche mismo giró instrucciones, nos mandó el correo electrónico para que Javier se viniera. Lamentablemente pues no pudimos entrar en esa comunicación anoche mismo, pero esta mañanita, muy temprano en la mañana, cuando llegué allá arriba, usted estaba de rodillas orando a Dios y me dijo: hijo, ¿recibiste el mensaje? Le dije: no, papá, no lo recibió. Cuando lo leí, ahí estaba toda la orden que usted estaba dando. Inmediatamente me comuniqué con Javier y le dije: Javierito, vente, porque esto hay que grabarlo urgente. Javier se iba a venir hasta a pie porque tiene problemas con lo del carro, y lo mandamos a buscar en una moto. Llegó allí, bajamos corriendo, hicimos esta grabación. Usted se le mandó para que la revisara, la oyera. Te dijo: perfecto, vamos a mandarla inmediatamente. Ya se envió a todas nuestras emisoras, no solamente de acá del país, sino también de otros países, a todos los medios de comunicación. Dios bendiga a Javier Medina, que tiene pues los contactos. Él es el productor y el encargado de sonar la trompeta de Dios. Gracias a Dios porque está aquí al lado suyo, ¿no? Y él suena la trompeta para que todo eso salga. Y no solamente en nuestras emisoras, sino también en la emisora y televisora del Estado. Ya ese material está allí. Ya acabo de comunicarme con mi hermano José. Está preparando, poniéndole imagen, ¿no? Para que esto salga por televisión. Le está poniendo imagen y le vamos a agregar esta imagen que usted quiere que se agregue de acá. José está trabajando, me dice que nos comuniquemos con David. Llámate a David, hijo, por favor, para que esté aquí y hagan una buena grabación de esto y que se le envíen, porque él está ahorita montando todo para tratar de pasarla hoy acá en el matutino. Que toda la gloria sea para el Señor. Este Amén. es un matutino especial. Amén. Nosotros estamos diciendo, amados hermanos, que donde no hay dirección sabia, el pueblo Se desenfrena. El pueblo se desenfrena. Donde no hay la profecía, el pueblo se vuelve loco.
Tenían 14 días. Mi hermano Pablo andaba con 276 personas perdidos dentro del mar Mediterráneo. Hace 2000 años. Esta historia es como si estuviera sucediendo en este momento. Andaban, amados hermanos, a la deriva, en medio de una tormenta. Aquellas nubes oscuras no veían la luz del sol desde hacía 14 días. Y no comían tampoco. ¿Qué iban a comer si estaban asustados? Pensaban que ya se iban a morir. Ellos pensaban, ya nos vamos a morir, ya nos vamos a morir. Cuando vino la palabra de Dios, ¿a quién le vino la palabra de Dios? No le vino al capitán del barco, no le vino al dueño del barco, no le vino a los soldados que estaban dentro del barco. ¿Y eso que le habían dado? No le vino la palabra de Dios a los presos, le vino la palabra de Dios a un siervo de Dios, Amén. así como nosotros, Amén. que estaba dentro del barco. Y ese siervo de Dios se llama el apóstol Pablo. Amén. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos. Yo tengo mi Biblia abierta en Hechos 27. Escriban donde estoy leyendo para que se lo compartan a su familia. Versículo 21. Hechos 27, versículo 21. Mira cómo dice. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Oigan esto, esta noche Aleluya. ha estado conmigo El el ángel ángel de del Dios, Señor, de quien soy y a quien sirvo. Léeme otra vez el versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. El ángel de Dios no le llegó al capitán del barco. El ángel de Dios no le llegó al dueño del barco. El ángel de Dios no le llegó a los soldados. El ángel de Dios no le llegó a los prisioneros. El ángel de Dios sabe dónde tiene que llegar. Aleluya. Y él llega donde está el ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el pastor. Amén. Pablo era el pastor en medio de ese barco donde habían 276 personas naufragando. Andaban, amados hermanos, a la deriva como ovejas sin pastor. Ahora él le dice, tengan buen ánimo, porque anoche el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Quién es el ángel de Dios? Jesucristo. El Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El ángel de Dios estuvo conmigo diciendo, ¿cómo le dijo el ángel del Señor a Pablo? Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo esto, es necesario que demos en alguna isla Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, Volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. oiga, así como Dios le habló, empezó a suceder inmediatamente.
el Señor le dijo, Pablo, se van a morir de hambre, dile que coman. Y entonces Pablo les habló. Pablo tenía la palabra de Dios, la palabra de esperanza en su boca. Y le dijo, varones, hace 14 días que no comemos. Es tiempo de entregar ese ayuno. Vamos a entregar el ayuno. Vamos a comer, muchachos. Porque anoche estuvo conmigo el Mesías, el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me dijo que ni un pelo de nuestra cabeza va a perecer. Y que me los ha entregado a toditos ustedes, me los ha entregado para que yo los pastoree. Oye, agua revuelta, ganancia de pescadores. En todo esto que está sucediendo en Venezuela, el Señor va a zumbar un tronco estarrayazo, no solamente sobre los venezolanos, sino sobre las naciones que están alrededor. Naciones como Siria, donde se están matando unos con otros, donde ya está llegando a 100.000 muertos, matándose hermano con hermano. Levantan los aviones militares, los aviones del país, están destruyendo los barrios de la capital, los barrios de Damasco. Eso quisiera el diablo que suceda aquí, pero se equivocó de caminos, diablo, porque aquí estamos hombres y mujeres que amamos a Dios, que amamos a nuestro país y que estaremos delante del Señor, ayudando, orando. Aquí este muerto tiene dolente. Este muerto tiene doliente. Aquí no vas a hacer lo que estás haciendo en Siria. Aquí habemos hombres y mujeres que amamos a Dios. Aleluya. Tenemos que ayunar 40 días estaremos ayunando por nuestros paisanos, por nuestra querida Venezuela. Aquí hay quien defienda Venezuela con ayuno y oración. No hay problema sin solución. Así es. Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando le falló la fe. Ellos fueron a orar por un muchachito que tenía el diablo adentro, era lunático, y no pudieron sacarle el diablo. Hermano Morle, cuando ellos fallaron y le preguntaron a Jesucristo, Maestro, ¿por qué nosotros fallamos? Nosotros le oramos al muchachito y el diablo lunático no se le salió. ¿Por qué fallamos, Señor? ¿Por qué fallamos? ¿Qué le dijo el Señor en Marcos 9:29? Este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué significa eso, pastor? Hermano, esto significa que el siervo de Dios debe tener fortaleza, debe tener de Dios santidad, debe tener búsqueda de Dios para poder luchar contra la fuerza del diablo, ya que las armas de nosotros no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermano Antonio, ¿cómo se verían los pastores si cada pastor sale con una escoba a pelear con el bando este y con el bando aquel? ¿Cómo quedarían los pastores delante de Dios y delante del pueblo? Quedarían avergonzados, hermano Puerta, porque Dios nos llamó a paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, sino que Él la da en abundancia. Y creo que Dios nos llamó a paz y a eso es que estamos llamados nosotros los hombres de Dios a orar por nuestra Venezuela. Pastor, ¿qué me dice usted acerca del ayuno? ¿Funciona o no funciona? Sí, mi hermano Puerta, funciona. Es importante que todos los cristianos ayunemos. Jesucristo mismo lo indicó, que en la palabra dice Él que nosotros como cristianos debemos de ayunar. Conviene que nosotros ayunemos porque a través del ayuno hay victoria. Cuando el pueblo de Dios se une en ayuno, entonces allí Jesucristo hace lo que tiene que hacer. Gloria a Dios. Yo estoy invitando en este momento a todos los pastores de la ciudad de Guanare y los alrededores. Los quiero aquí en el matutino, no mañana, hoy mismo. Vénganse los pastores, quiero ver a los pastores aquí. Esos pastores que creen que yo soy un siervo de Dios, los estoy invitando con la autoridad que Dios me ha dado. Los necesito aquí. Pastor Juan Luque, director nacional, véngase para acá. Carmita, véngase para acá. Los quiero ver aquí en el matutino.
Vamos a hacer una oración por Venezuela. Quiero aquí a todos los pastores de la ciudad, los pastores bautistas, los pastores de la iglesia Peniel, los pastores de la iglesia Betel. Los necesito aquí a todos. Los pastores de la iglesia Maranata. Vénganse los tigritos vestidos de tigrito. Hoy vamos a hacer este día de ayuno. Amén. Y mañana seguiremos en ayuno. Y si tenemos que ayunar 100 días, 100 días ayunaremos. Amén. Para que nuestros paisanos no anden alborotados, Amén. matándose unos con otros. Voz de Dios Y no de hombre. y no de hombre. Amén, amén. Estamos orando por la paz de Venezuela. El amor se demuestra con hechos. El amor se demuestra, amados hermanos, obedeciendo a la palabra del Señor. Cuando Jesucristo dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, nosotros le creemos a Dios. Y yo doy el ejemplo. Aquí estaré delante de mi Dios ayunando. Si Dios me ha permitido 3 veces ayunar 40 días y 40 noches, aquí estaré a los pies de Jesucristo ayunando por mis paisanos venezolanos, ayunando por nuestras autoridades para que haya paz en Venezuela y que delante del mundo quedemos honrados, muy honrado nuestro Dios en primer lugar, y en segundo lugar nosotros los creyentes. Amén. Tenemos un Dios vivo, no un Dios de papel que se carga en el bolsillo. Es el Dios que resucitó de los muertos, es el Dios que tiene las manos heridas. Aleluya. Es el Mesías que ha de venir a juzgar Amén. a los vivos y a los muertos. Amén. Invito a todos los pastores, quiero los pastores aquí en este día. Vamos a estar orando, vamos a estar ayunando por nuestro país para que haya paz en Venezuela. Somos familia, somos hermanos. No es posible que después de haberles predicado la palabra de Dios durante toda mi vida aquí en Guanare, anden gente por ahí desordenadamente haciendo bochinche y haciendo lo que no conviene. Yo sé que no he sembrado en el desierto, he sembrado en tierra buena, y que Portuguesa es el estado más creyente que hay en Amén. toda Venezuela. Amén. Gloria a Porque Dios. han recibido la palabra que Dios me entregó. Que Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. gloria a Dios. Comenzamos por los ministros de Dios. Todos los pastores aquí, los pastores que de verdad son pastores, no se queden en su casa indiferentemente. Los quiero aquí en el matutino. Vénganse todos aquí. Vamos a hacer un clamor por Venezuela. Esto es lo que quiere el Señor. Estos son los verdaderos clamores. Estas son las verdaderas intercesiones. No irse a una plaza a hacer bochinche ahí y amotinarse. 100 evangélicos dando gritos en una plaza, no. La Biblia dice, tú cuando oras, Entra en tu aposento. entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto Te recompensará en te público. recompensará en público. Hermano Luis Eladio, ayúdeme a acomodar a la gente que va a ir viniendo. Vamos a llenar este cielito hoy de punta a punta. Vamos a llenarlo hasta que no quepa ni un mosquito. Los pastores los quiero adelante, no quiero pastores allá atrás. Véngase adelante, pastor, en el nombre del Señor. No se quede allá atrás, no se quede allá atrás. Hermano. Los pastores aquí adelante en el nombre del Señor. Pelón, véngase para adelante. ¿Qué haces allá, Ramón Núñez? No, ese no es Ramón, el otro. Ramón está aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar aquí adelante, mis amados hermanos. Todos adelante. Henry Aldana, véngase al matutino también. Si está muy grave, que lo traigan en camilla. Véngase aquí para orar a Dios. Quiero que todos los ministros de Dios que creen que yo soy ministro de Dios, vamos a estar juntos orando al Dios vivo, al Dios del cielo y de la tierra.
El Dios que ha dicho en su palabra, digan conmigo, clama a mí. Clama a mí. Ajá. ¿Y qué más dice, hermano Argeni? Y yo le responderé y le enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Diga conmigo, clama a mí. Clama a mí. ¿Cómo dice el Señor? Clama a mí. ¿Qué más dice? Y yo te responderé. Yo te responderé. ¿Qué más dice? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ocultas. Te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces. La hermana Nubia Ramos, véngase inmediatamente aquí al matutino. La hermana Nubia Ramos, véngase inmediatamente al matutino. Tráigase su camarita, vamos a trabajar. Cuando suena la trompeta, hay que estar cerca de Nehemías. Véngase con la camarita, hermana Nubia. Toda la gloria sea para el Señor. ¿Están de acuerdo? Amén. Pastor Javier Medina, después que termine su trabajo allá, se viene para acá al matutino también. Vamos a estar juntos, unidos como un solo hombre. Ahora, mis amados hermanos, vamos a las noticias. Vamos a ver qué dice el eco por ahí. ¿Qué dice el eco? ¿Qué dice el eco? Vamos a oír las noticias del día, las buenas noticias. Malas noticias nosotros no pasamos, no, porque somos portadores de buenas nuevas. El Señor nos ha mandado a predicar las buenas nuevas de salvación. No podemos nosotros andar pasando malas noticias, sino lo mejor de lo mejor. Somos personas, amados hermanos, que estamos conectados con el cielo. Somos personas que vivimos a los pies de Jesucristo, el Salvador del mundo. Somos personas que recibimos las buenas nuevas y las compartimos con el pueblo. Así como la madre se mete a la cocina, así como la gallina le prepara la comida a los pollitos y le pone picadito para que no se atore. Así también, mis amados hermanos, el pastor tiene que esmechar la enseñanza para que el pueblo la digiera. Toda la gloria sea por el Señor. Vamos a las noticias del día. ¿Estás allí, mi cielito? ¡Yeah! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ok, el llamado está hecho entonces para todos los ministros del Señor, todos aquí en el matutino, para levantar nuestras manos tal como lo hacía Moisés allá en el monte Refidim, que levantó sus manos y no estaba solo, estaba bien acompañado por aquellos dos guerreros, aquellos dos valientes que aparecieron para acompañarlo con sus manos en alto. Y mientras Josué estaba ya luchando con el pueblo, ahí estaba Moisés con sus manos en alto. Que Dios nos ayude y que este llamado que se ha hecho hoy, vénganse también las ovejas, los obreros. Convoco a los obreros de la misión Guanare 5, hermano Cárdenas, véngase, hermano Henry, véngase, todos los obreros de la misión 5, por supuesto, que no estén en sus labores, en su trabajo, véngase en el nombre del Señor para que estemos aquí juntos en esta convocatoria que se está haciendo para todos los ministros del Señor de acá, de nuestra ciudad. No se olviden lo que sucedió en Nínive. Nínive había, mire, ya el juicio de Dios estaba sobre Nínive, pero qué bueno cuando el pueblo, desde el rey hasta el más humilde, hasta los animales, se metieron de ayuno y oración, y Dios oyó desde los cielos y dice que se arrepintió de enviar el juicio que iba a enviar contra Nínive. Yo creo que si el pueblo de Dios se une y nos humillamos todos delante del Señor, dice el Señor, yo miraré desde los santos cielos, perdonaré su tierra, sanaré su tierra. Gloria a Dios, Dios está dispuesto a hacerlo. Solamente falta pues que nos unamos en este gemir, en este clamor. Cualquier denominación que usted sea, pastor, y nos esté oyendo, venga, identifíquese cuando usted llegue. Aquí vamos a estar clamando, aquí vamos a hacer un matutino hoy diferente, fuera de lo común, por nuestra patria Venezuela. Venezuela es de Cristo, Venezuela es de Dios. Venezuela no es ni de un bando ni del otro, Venezuela es de Jesucristo, y yo sé que los ángeles del Señor ya han descendido, así como descendió el ángel para hablarle a Pablo,
que ascendió anoche para hablarle al siervo de Dios, y hoy a través de estos matutinos, Dios nos está hablando a todos a través de su palabra. Solo resta oír, no te olvides lo que hemos estado repitiendo. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Yo creo que hoy es día de escuchar lo que está diciendo Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura.